El enfermero que se convirtió en millonario. Una historia de sueños y dedicación. En la fría madrugada de un ajetreado hospital en el corazón de la ciudad, Javier, un enfermero de 35 años, se movía entre las camas de la sala de emergencias. Su mirada, repleta de esperanza, brillaba en medio de la penumbra. A pesar de las jornadas interminables y los rostros cansados que se cruzaban con el suyo, él nunca perdía esa chispa. Javier creía firmemente que su labor era un llamado, un propósito que iba más allá de la simple rutina. Pero esa noche todo cambiaría. Las luces parpadeaban, creando un ambiente inquietante. Entraron varios pacientes, todos en crisis, cada uno trayendo consigo historias ocultas. Una joven lloraba, su mano temblando mientras le daba una explicación entre sollozos. Un anciano, con profundas marcas de la vida, se quejaba de un dolor que iba más allá del físico. Javier, ágil y eficiente, los atendía. ¿Cómo podía ser que algo así sucediera tan cerca de él? Respiró hondo. No podía asustarse. Después de todo, él había jurado proteger a sus pacientes, luchar por ellos. Pero lo que había encontrado era más que un escándalo. Era un secreto que implicaba dinero, poder y vidas en peligro. La tensión se palpaba en el aire. Todo era confuso, pero Javier sabía que tenía que actuar. Sin embargo, no estaba solo en esta oscuridad. De repente, una figura apareció en las sombras. Un hombre, con un porte enigmático, lo miraba fijamente. «Es más grande de lo que crees», le susurró, mientras los ecos de los gritos en la sala llenaban el ambiente. No era un desconocido. Javier lo había visto en el hospital, pero nunca había hablado con él. «Algunos no quieren que esto salga a la luz. Te conviene tener cuidado», concluyó, antes de desaparecer tan rápido como había llegado. El alivio y el temor se entrelazaban en el pecho de Javier. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Se atrevería a desenterrar la verdad? Sabía que arriesgarse podría costarle su carrera, su estabilidad, incluso su vida. Pero también entendía que no podía ignorar el sufrimiento de aquellos que confiaban en él. Con cada latido, la verdad se volvía más difícil de ignorar. ¿Tendría el valor necesario para enfrentarse a esta oscuridad? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. La advertencia del hombre enigmático resonaba en su mente. ¿Qué debía hacer ahora?, se preguntaba, con un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarlo. Mientras caminaba de vuelta a la sala de emergencias, el aire se sentía pesado, como si cada paso lo arrastrara más al fondo de un abismo oscuro. Al llegar a su puesto, notó que todo había cambiado. Los rostros de sus compañeros, normalmente llenos de vida, estaban pálidos. La tensión era palpable. «¿Qué pasó?», preguntó una enfermera, Clara, mientras trataba de contener las lágrimas. Su voz temblaba. «Una niña,
Una niña ha llegado en estado crítico. La están estabilizando. Pero los gritos de los médicos se entremezclaban con el sonido de las máquinas. Ese caos familiar era ahora un eco aterrador. Javier sintió que el pánico se filtraba por sus venas. «Silencio, por favor», ordenó la doctora González. Su voz resonaba con autoritarismo. «¿Cómo está la paciente? Necesito un informe». Mientras el equipo luchaba por salvar a la pequeña, Javier se dio cuenta de que su mente seguía atrapada en el misterio anterior. ¿Qué tenía que ver la corrupción con la llegada de una niña en ese estado? Su ansiedad crecía. Solo entonces una enfermera gritó: «Se ha detenido el corazón». El mismo impacto de esas palabras lo dejó helado. La sala se convirtió en un torbellino. Todos se afanaban, manos temblorosas y miradas frías. La niña no podía ser. Él intentó acercarse, pero un grupo de doctores lo empujó a un lado. «Sal de aquí. No es momento para distracciones, Javier», gritó uno de sus colegas, y eso le dolió. Se quedó observando. La angustia se apoderaba de su ser. De pronto, un murmullo se alzó entre los miembros del equipo. «No hay pulso. ¿Qué hacemos?» Javier luchaba por entender. ¿Cómo llegó en ese estado? ¿Por qué no había nadie con ella? Y en ese instante, su teléfono vibró, sacudiendo su mente. Era un mensaje de una fuente anónima. «La niña es víctima del escándalo que has encontrado. Sus padres están involucrados. No puedes confiar en nadie». El pánico lo ahogó, como si lo sumergieran en agua fría. ¿Qué podía significar eso? Un grito desgarrador lo despertó de su trance. «Han perdido el pulso. Es hora de reanimarla». Sin pensarlo, se unió al equipo. Cada compresión en el pecho de la niña sentía como un grito de angustia de su propia infancia. Con cada intento, su mente volaba a la advertencia del hombre en las sombras. «Es más grande de lo que crees». Las luces parpadeaban, y en medio del ruido ensordecedor, el aire se llenó de un silencio que congeló el tiempo. De repente alguien irrumpió en la sala. Era el mismo hombre que había hablado con él antes. «¡Alto!», gritó haciendo que todos se giraran hacia él. Su mirada estaba llena de urgencia. «La niña, su vida está en peligro por lo que tú descubriste. Debes salir de aquí, ahora». Javier sintió que su pecho se comprimía. Cada emoción se entrelazaba. Miedo, confusión y una creciente necesidad de entender. «¿Por qué? ¿Qué sabes sobre ella?», exigió. Pero el hombre simplemente movió la cabeza, como si no hubiera tiempo para explicaciones. El monitor a su lado comenzó a pitar de manera alarmante. «Necesitamos el desfibrilador», gritó alguien. Javier se dio cuenta de que no solo estaba en juego la vida de la niña. Su propia vida estaba ahora en la cuerda floja. El vínculo entre su descubrimiento y esta tragedia era más fuerte de lo que jamás imaginó. Justo cuando estaban a punto de intentar otra vez, el hombre dejó caer otra bomba. El escándalo. Los padres de la niña son los que están detrás de todo. Se cree que son una tapadera. Las palabras lo golpearon como una ráfaga de viento. Esa verdad, esa revelación aterradora, lo sacudió hasta lo más profundo. «No puede ser», pensó, mientras el caos lo envolvía. La mirada en sus compañeros le decía que la confianza se estaba desmoronando. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Confiar en quien ama su vida? ¿O en su propia intuición, que le gritaba que todo estaba a punto de cambiar? El futuro parecía incierto, y en un instante, todo lo que conocía se convirtió en un torbellino de dudas y angustias. El sol continuaba su camino en el horizonte, sin saber el oscuro secreto que estaba a punto de revelarse.
El caos era palpable en la sala de emergencias. La voz de la doctora González resonaba, intentando restaurar el orden. «Cálmense. Necesitamos concentrarnos». Cada uno de los miembros del equipo se apresuraba a ejecutar sus funciones. Pero Javier seguía paralizado por la revelación del hombre enigmático. ¿Era posible que los padres de la niña estuvieran involucrados? El corazón le latía con fuerza. Justo cuando intentó tomar aire, un estruendo resonó en la entrada. La puerta se abrió de golpe y dos hombres uniformados entraron, con una mirada decidida en sus rostros. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». El ambiente cambió al instante. Un pálpito colectivo recorrió a todos en la sala. Javier sintió las miradas caer sobre él. «¿Qué está pasando?», preguntó aturdido. Uno de los oficiales se acercó, señalando con el dedo. «Usted, enfermero, necesitamos que nos acompañe. Su testimonio es crucial». La inquietud llenó el aire. «¿Testimonio? ¿De qué estás hablando?». La tensión aumentaba. «Lo que descubriste sobre la corrupción en el sistema de salud». «Hay más en juego de lo que crees», respondió el oficial. Justo cuando Javier iba a protestar, un grito desgarrador cortó el aire. «La niña ha recobrado el pulso». Un salto de esperanza brotó en su pecho, pero fue eclipsado por la inminente amenaza que se cernía en la atmósfera. «Ahora no es el momento», insistió el segundo oficial, acercándose más. «La verdad está salpicada de sangre, y tú has estado muy cerca de este escándalo». En ese instante, como si el tiempo se detuviera, todos en la sala contuvieron la respiración. Las luces parpadeaban, y cada segundo se sentía como una eternidad. El hombre enigmático. «No puedes confiar en ellos», gritó, su voz llena de urgencia. La confusión lo inundó. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Cuando intentó salir, el primer oficial se interpuso. «No puedes irte. Necesitamos tu declaración para conectar los puntos. Tu vida corre peligro. Esto es más grande de lo que imaginas». Pero lo que pasó a continuación lo dejó helado. Un estruendo ensordecedor sacudió el hospital. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió, disparando al aire. «¡Nadie se mueva!», gritaron, asegurándose de que la atención de todos estuviera centrada en ellos. Las sirenas comenzaron a sonar afuera. El caos se desató. Javier sintió que el mundo giraba a su alrededor. El hombre que lo había advertido, el enigmático, se abalanzó hacia él. «Ven, sígueme», le ordenó con un fervor desesperado, atravesando la sala. Javier dudó un segundo, pero el grito desgarrador de un miembro del equipo lo empujó a actuar. Sin pensarlo más, comenzó a correr tras el hombre. Corría con todas sus fuerzas. Cada impulso era un susurro de salvación. Pero aún así, la realidad lo golpeaba. ¿Qué secretos estaban ocultos? ¿Por qué se había visto envuelto en algo tan grande? La imagen de la niña, desvaneciéndose en su mente, enferma y vulnerable, lo impulsaba a seguir adelante. Mientras salían por una puerta trasera, Javier miró hacia atrás. Entre la confusión, vio a su compañera Clara, mirada aterrorizada, atrapada entre los enmascarados y médicos. Su corazón se hundió. ¿Qué elección tenía que hacer? ¿Salvarse o intentar ayudarla? Todo lo que creyó saber se desmoronaba a su alrededor. De repente, un sonido familiar resonó. Era su teléfono nuevamente. Una notificación. Un corto mensaje.
La verdad sobre tu pasado ha vuelto para atraparte, Javier. Esta revelación lo paralizó. ¿Qué estaba sucediendo realmente? El eco de las palabras resonaba en su cabeza mientras cruzaba la puerta. Nada sería lo mismo. El futuro que pensaba tener, sus ideales, todo estaba a punto de cambiar. ¿Era él parte del problema? La noche era más oscura que nunca, y él estaba en el centro de ella. ¿Dónde encontrar la salida cuando el peligro acechaba, no solo detrás, sino también adentro? El silencio lo envolvió, mientras el peso de sus elecciones se cernía sobre él. El corazón de Javier latía desbocado, mientras corría tras el hombre enigmático. La adrenalina lo impulsaba, pero la confusión llenaba su mente. ¿Por qué su vida corre peligro? ¿Por qué todo esto? Se preguntaba mientras saltaban por puertas traseras, escapando del caos que se había desatado en la sala de emergencias. De repente, un estruendo resonó al final del pasillo. Una explosión de gritos lo hizo detenerse en seco. Estaba a punto de girar cuando una mano firmemente lo agarró del brazo. Era Clara, su compañera enfermera, con los ojos desbordantes de miedo. «Javier, no podemos salir por aquí. Hay demasiada gente», dijo, su voz temblando. Pero justo en ese momento, un eco de sirenas comenzó a sonar a lo lejos, mezclándose con el caos del hospital. «¿Qué está pasando?», le susurró Clara, y su mirada se encontró con la del enigmático. «¿Te acuerdas de lo que decías, de la corrupción?». Javier asintió, pero las palabras parecían desvanecerse en el aire pesado. La angustia llenaba la habitación, como una niebla que no se desvanecía. De pronto, un estruendo sordo resonó de nuevo y alguien gritó: «La sala de emergencias. Están dentro». Fue como recibir un golpe directo en el pecho. Javier sintió que su mundo se hacía añicos. El dolor creció mientras su mente se debatía entre el deseo de ayudar y la necesidad de escapar. Al astillarse su determinación, recordó el mensaje que recibió: «No confíes en nadie». Sin tiempo para pensar, tomó la mano de Clara y dijo: «Tenemos que salir. Puede que no tengamos otra oportunidad». Corrieron a través de las estrechas puertas de emergencia, pero lo que encontraron al otro lado los dejó paralizados. Una multitud de pacientes y personal se aglomeraba, todos confundidos y asustados. Las luces de los coches de policía destellaban con intensidad, pero entre la multitud, un rostro conocido hizo que su estómago se retorciera. Era la doctora González, su jefa. Su mirada estaba ausente y sombría. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó, pero su voz se desvaneció ante el caos. Fue entonces que Javier vio algo que lo heló. En su mano sostenía un papel, un documento, y su expresión cambiaba, como si tuviese un secreto aterrador entre manos. «Doctora, ¿qué tiene ahí?», gritó, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Ella lo miró, pero no había reconocimiento. En cambio, el rostro de la doctora reflejaba un miedo parecido al que sentía él. «Lo que descubriste, lo que ya sabes, Javier, es más profundo de lo que imaginas», le dijo ella. Y en ese momento, un silencio repentino y pesado se instaló entre ellos. El aire se volvió denso, como si todo lo que habían construido en el hospital y en sus vidas se fuera a desmoronar en ese segundo. Un grito desgarrador sonó a lo lejos y quebró el hielo del momento.
Javier giró su cabeza hacia la dirección del sonido, y su corazón se detuvo. La niña había sido llevada afuera y estaba siendo reanimada. Su conciencia lo golpeó. Tenemos que ayudarla. Pero entonces, antes que pudiera reaccionar, la doctora González se acercó más a él, su voz temblando aún más. Javier, el escándalo, los padres. ¿Qué hay de los padres? Ellos no son culpables, exclamó sintiéndose frenético. Lo son. Cada documento en ese archivo revela conexiones inesperadas, murmuró ella. Su voz era apenas un susurro. Ellos no son solo víctimas, son los instigadores de todo este horror. El mundo se detuvo. Javier se sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mente no podía aceptar lo que escuchaba. Cada decisión, cada trato que había hecho en el hospital podría haber estado destinado a alimentarlos. La respiración se le detuvo. Su valor se desvanecía ante la revelación devastadora. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué no nos dijiste antes?, gritó, sintiendo que su confianza se desmoronaba. Las palabras de la doctora resonaban en su mente, llenas de dolor y angustia. Y justo cuando el horror se apoderaba de él, el hombre enigmático apareció de nuevo, interrumpiendo el silencio. No puedes dejarlos caer en manos equivocadas. Ellos deben ser destruidos. En ese instante, la realidad se retorció y Javier supo que todo lo que creía conocer se estaba desmoronando. La niñez que una vez abrazó, los sueños que construyó como enfermero, todo colisionaba ahora con una verdad inexorable. Y entre sollozos de nostalgia, Javier se dio cuenta. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. Su vida y ahora la de Clara pendían de un hilo. Con el eco de las sirenas en su mente y el caos a su alrededor, Javier se vio atrapado en la red oscura de intrigas y traiciones. Lo que sucediera a continuación podría definir su futuro, o acabar con él de una vez por todas. El caos era palpable en la sala de emergencias. La voz de la doctora González resonaba, intentando restaurar el orden. Cálmense, necesitamos concentrarnos. Cada uno de los miembros del equipo se apresuraba a ejecutar sus funciones. Pero Javier seguía paralizado por la revelación. ¿Era posible que los padres de la niña estuvieran involucrados en todo eso? El corazón le latía con fuerza. Justo cuando intentó tomar aire, un estruendo resonó al final del pasillo. Una explosión de gritos lo hizo detenerse en seco. Estaba a punto de girar cuando una mano firmemente lo agarró del brazo. Era Clara, su compañera enfermera, con los ojos desbordantes de miedo. «Javier, no podemos salir por aquí. Hay demasiada gente», dijo, su voz temblando. «No podemos quedarnos. Hay hombres armados dentro», respondió él, lanzando una mirada hacia atrás. Pero justo en ese momento, un eco de sirenas comenzó a sonar a lo lejos, mezclándose con el caos del hospital. «¿Qué está pasando?», le susurró Clara, y su mirada se encontró con la del enigmático. «¿Te acuerdas de lo que decías? ¿De la corrupción?». Javier asintió, pero las palabras parecían desvanecerse en el aire pesado. La angustia llenaba la habitación, como una niebla que no se desvanecía. De pronto, un estruendo sordo resonó de nuevo, y alguien gritó: «La sala de emergencias, están dentro». Fue como recibir un golpe directo en el pecho. Javier sintió que su mundo se hacía añicos. El dolor creció mientras su mente se debatía entre el deseo de ayudar
y la necesidad de escapar. Al astillarse su determinación, recordó el mensaje que recibió. No confíes en nadie. Sin tiempo para pensar, tomó la mano de Clara y dijo: «Tenemos que salir. Puede que no tengamos otra oportunidad». Corrieron a través de las estrechas puertas de emergencia, pero lo que encontraron al otro lado los dejó paralizados. Una multitud de pacientes y personal se aglomeraba, todos confundidos y asustados. Las luces de los coches de policía destellaban con intensidad. Pero entre la multitud, un rostro conocido hizo que su estómago se retorciera. Era la doctora González, su jefa. Su mirada estaba ausente y sombría. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó, pero su voz se desvaneció ante el caos. Fue entonces que Javier vio algo que lo heló. En su mano sostenía un papel, un documento, y su expresión cambiaba como si tuviese un secreto aterrador entre manos. «Doctora, ¿qué tiene ahí?», gritó, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Ella lo miró, pero no había reconocimiento. En cambio, el rostro de la doctora reflejaba un miedo parecido al que sentía él. «Lo que descubriste, lo que ya sabes, Javier, es más profundo de lo que imaginas», le dijo ella, y en ese momento un silencio repentino y pesado se instaló entre ellos. El aire se volvió denso, como si todo lo que habían construido en el hospital y en sus vidas se fuera a desmoronar en ese segundo. De repente, un grito desgarrador sonó a lo lejos. La niña ha recobrado el pulso. Un salto de esperanza brotó en su pecho, pero fue eclipsado por la inminente amenaza que se cernía en la atmósfera. «Ahora no es el momento», insistió el segundo oficial, acercándose más. «La verdad está salpicada de sangre. Y tú has estado muy cerca de este escándalo». En ese instante, como si el tiempo se detuviera, todos en la sala contuvieron la respiración. El hombre enigmático estaba de pie en la esquina, observando con intensidad. «Sal de aquí, Javier. No puedes confiar en ellos», gritó, su voz llena de urgencia. La confusión lo inundó. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Cuando intentó salir, el primer oficial se interpuso. «No puedes irte. Necesitamos tu declaración para conectar los puntos. Tu vida corre peligro. Esto es más grande de lo que imaginas». Justo cuando Javier estaba a punto de protestar, la doctora González dio un paso adelante. «Es una trampa, Javier. Necesitamos hablar». Pero la frase nunca terminó. Un estallido sacudió el ambiente y la sala se inundó de humo y gritos. «¡Todos al suelo!», gritó alguien. La doctora González cayó al suelo mientras una serie de disparos resonaban. Javier sintió cómo su corazón se hundía. El pánico se desató en cada rincón. Los murmullos se transformaron en caos absoluto. Gritos desesperados llenaban el aire, mientras los hombres enmascarados disparaban, tratando de dominar la situación. Javier se aferró a Clara, buscando protección. «¡Vámonos!», yelled. Pero el caos golpeaba con fuerza. Las luces comenzaron a parpadear, la presión aumentaba y el estruendo ensordecedor de las balas invadía su mente. Entre el tumulto, vio al hombre enigmático ser arrastrado por un grupo de oficiales. «Javier, la verdad está en el archivo», gritó, antes de desaparecer en la confusión. La mirada de la doctora González se tornó angustiada mientras un dolor profundo iluminaba sus ojos. «Ellos son los culpables. No puedes dejar que te atrapen». Su voz se volvió un lamento. De repente, un grito desgarrador resonó.
¡No! Y fue entonces que un disparo resonó, impactando a la doctora González en el pecho. Javier sintió que el aire se lo quitaba de los pulmones. ¡No, no, no! Su mente se nubló de horror. Ella cayó al suelo, su cuerpo inerte. Un horror indescriptible lo invadió. Sentía que su propia vida se desmoronaba. En ese momento, los hombres enmascarados se retiraron, llevándose consigo la verdad. Javier se arrodilló junto a ella, su corazón gritando. Las palabras de la doctora resonaban, ahora distorsionadas. Todo lo que creía saber se desmoronaba junto a la vida de Clara. La relación, la confianza, todos los lazos se volvían cenizas en un segundo. No, no puede ser, gorgoteó. La imagen de la niña y su sufrimiento se mezcló con el horror de la realidad. En medio del llanto, sintió que su teléfono volvía a vibrar. Un nuevo mensaje. La respuesta está más cerca de lo que piensas. Busca en el lugar donde todo comenzó. La sala se llenó de crepitaciones y en su mente resonó una pregunta. ¿Qué más estaba en juego? ¿Qué lecciones amargas vendrían después? El silencio se convirtió en su enemigo, mientras la confusión se instalaba. Todo lo que sabía estaba a punto de ser desnudado. El camino por delante ahora era un misterio aún más profundo, y él, atrapado en la red de secretos, debía decidir. ¿Seguiría adelante o se quedaría a luchar contra el viento en el abismo? El dolor se apoderó de Javier al mirar el cuerpo inerte de la doctora González. La confusión y el horror lo envolvieron como una niebla espesa. Clara a su lado gritaba, pero sus palabras eran ecos distantes. El tumulto los rodeaba. Gritos, disparos, el caos acechando al hospital. «Javier, tenemos que salir». Clara tiró de su brazo, pero su mente ya estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La última revelación de la doctora golpeaba en su mente. Los padres de la niña eran los verdaderos culpables. ¿Cómo podía ser? Todo lo que había creído. Antes de que pudiera procesar más, un crujido resonó. La puerta de emergencia a su izquierda se abrió de golpe. Un hombre, aún con la máscara ocultando su rostro, apareció. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!». Su voz era firme. El arma en su mano la aseguraba. Pero en un momento, este hombre dejó caer la pistola. La sala se detuvo. «¡Detente! ¡No hagas esto!», gritaron varios a la vez, pero el enmascarado no prestaba atención. Con un giro, miró a Javier y dijo, ¿qué pasa con él? Nos estás traicionando». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba. Cada palabra le resultaba cuesta arriba. Pero antes de cualquier respuesta, el hombre avanzó y con un gesto rápido se quitó la máscara. Javier se quedó helado. Era su hermano, Martín. «¿Qué haces aquí?», gritó. La sorpresa lo consumía. «Te creí muerto». Pero Martín solo lo miró con desdén, siempre pensando que eres el héroe. «Pero te has equivocado, hermano. Esta corrupción, esta red, es más grande de lo que piensas, y tú solo eres una pieza del rompecabezas». El corazón de Javier latía rápidamente. Cada palabra de Martín resonaba como un eco de las decisiones erradas en las que había estado atrapado. «No puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué estás involucrado en esto?». La angustia se hacía cada vez más pesada, como una piedra en su pecho. «Porque me dejaste atrás, porque siempre te preocupaste más por ser el héroe que por tu propia familia», respondió Martín con una frialdad que heló el aire. «Así que, tranquilo, todo esto se acabó». Y con ese gesto,
Alzó la mano que tenía libre y una explosión de luz se encendió. Un artefacto explosivo arrojado al suelo. ¡No!, gritó Javier, retrocediendo, mientras la sala estallaba en pánico. Todo explotó a su alrededor. El ruido ensordecedor envolvió sus sentidos. Había fuego y humo por todos lados, y el caos se intensificaba. «¡Cálmense! ¡Desespérense al suelo!», gritó alguien en el grupo. Pero Javier apenas podía escuchar. En medio de todo, vio a Clara caer. Un instante en el que todo parecía detenerse. Su corazón se detuvo. Clara corrió hacia ella, pero las llamas estaban empezando a devorar el espacio. El pánico era palpable. Gente corría, gritos llenaban el aire. No sabía qué hacer, pero los ojos de Clara, llenos de dolor, lo suplicaban. «Ayúdame», se aferraba a su brazo, mientras Javier la ayudaba a levantarse. Pero justo cuando creían que escaparían, un grito desgarrador cortó el aire. Era la voz de la enfermera a cargo. La niña se ha ido. La han llevado». Esa información los golpeó como una ráfaga de viento. Miguel, un compañero enfermero, lo miró con ojos llenos de miedo. «¿Qué significa eso?». «¿Quién se la llevó?». La realidad se desmoronaba, y una nueva pregunta lo atormentaba. ¿Qué significaban todas las revelaciones de su hermano? ¿Era posible que también estuviera involucrado en la desaparición de la niña? El enigma empezaba a tomar formas aterradoras. Un rugido sordo resonó detrás de ellos, y el fuego comenzó a arrastrarse como una serpiente voraz. «No podemos quedarnos aquí. ¡Fuera!», gritó Javier, y con Clara a su lado, corrió hacia la salida. Pero el horror de las sombras lo seguía. Cada paso era un susurro del pasado que regresaba para atormentarlo. La pregunta aplastante en su mente no cesaba. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Su hermano? ¿El sistema? ¿O algo mucho más oscuro que habita en el seno de su propia familia? Mientras salían, el aire frío de la noche les golpeó la cara. El estado de confusión y la premura los rodeaban. Las luces de la policía brillaban. El caos se expandía. Javier miró atrás. El hospital estaba en llamas, y su corazón se estremeció por todo lo que habían perdido. En ese momento, una nueva notificación vibró en su teléfono. Lenta y pesadamente, se lo sacó del bolsillo. Las palabras escalofriantes en la pantalla lo dejaron sin aliento. «La niña es más importante de lo que crees. Estás a punto de descubrir la verdad que cambiará todo». Todo se sentía irreal. No solo luchaban por sus vidas. Se acercaba una verdad abrumadora, una que podría cambiarlo todo. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas, pero el único brillo que veía Javier era el caos, la confusión y la revelación de que su vida nunca volvería a ser la misma. El aire frío de la noche parecía absorber todo el sonido. Solo quedaba el eco. Javier miró a Clara. Su corazón seguía latiendo con fuerza, una mezcla de miedo y confusión. Pero en medio del caos, un profundo sentido de urgencia lo empujaba a avanzar. «Clara, tenemos que irnos», la instó, tirando de su mano. Pero antes de que pudieran dar un paso más, el mundo pareció detenerse.
Una explosión sorda resonó a lo lejos, y el suelo tembló bajo sus pies. Sin previo aviso, el cielo se iluminó con una luz brillante y cegadora. La imagen de los edificios, del hospital en llamas, se recortaba contra una explosión en la distancia. Era el caos glorificado. ¡Maldición!, gritó Javier, cubriendo sus ojos por instinto. Y cuando volvió a mirar, vio una figura emergiendo del humo. Era Martín, su hermano, pero algo en su mirada le heló la sangre. Estaba rodeado de hombres enmascarados que llevaban ropa táctica, armas en mano, de pie como sombras en la penumbra. «¡Javier!», gritó Martín, y su expresión era indescriptible. «El plan ha cambiado. Ven conmigo. No hay tiempo». Antes de que Javier pudiera cuestionar, Martín avanzó hacia él y Clara. «¿Qué diablos está pasando?». Javier estaba perdido. «¿Por qué estás aquí? Tú deberías estar muerto». «Todo fue parte del plan, hermano». Martín respondió con una sonrisa enigmática. «Sorpresas que nunca imaginaste, y tú fuiste el último en enterarte». Javier sintió un nudo en el estómago. Era como si el mundo estuviera dando vueltas al revés. Martín dio un paso más cerca, y de repente todo se volvió un torbellino. La multitud comenzó a moverse. El pánico se desató. Clara tiró de Javier, intentando alejarse de la escena. «Esto no puede estar pasando. Déjate llevar, Javier». Clara le gritó, pero justo en ese momento, un disparo resonó. Javier sintió que su corazón se detenía. La figura de Martín cayó al suelo. Un chorro de sangre brotó de su pecho, como una pintura siniestra en una pared gris. «¡No!», Javier se lanzó hacia él. «Martín, no». Pero ya era tarde. Martín yacía inmóvil. Sus ojos se vaciaban de vida. El caos envolvía la escena. Gritos llenaban el aire y la sensación de pérdida lo abrumaba. Un segundo después, Clara soltó su mano con un grito. «¡La niña! ¡La niña está aquí!». Estaba mirando a su alrededor, buscando entre la multitud. Y en ese instante, Javier sintió que el aire le fallaba. «¿Qué estás diciendo?», apenas podía pensar. La niña había sido un símbolo de su esperanza en este mundo desolado, pero ahora todo parecía desmoronarse. «La niña no está en peligro», Clara gritó, señalando a un grupo de hombres que se abrían paso entre la multitud. Javier se dio cuenta de que esos hombres no eran solo criminales. Eran parte de esa red de traiciones, esos rumores oscuros que habían estado persiguiendo su vida. Y todo se volvió claro como el cristal. La creación que había formado su vida, su carrera, su juramento como enfermero, ahora estaba entrelazada con un horror inimaginable. Era Martín, su hermano, quien había sido el hilo que conectaba este oscuro laberinto. La revelación lo golpeó con fuerza. En la mezcla de dolor y rabia, Javier se dio cuenta de que todo lo que había creído mirar hacia el futuro se había extinguido. Su vida se precipitaba en una espiral de confusión y caos, y el mandato de proteger se había vuelto un símbolo de impotencia. «¡Javier!», Clara lo llamó, y su voz era un rayo de luz que atravesaba la niebla oscura. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que salvarla». Pero justo cuando estaban a punto de moverse, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Atrás! ¡Regresen!». Un grupo de hombres encapuchados apareció, cortando su escape. El tiempo pareció detenerse. Javier se sintió atrapado entre su pasado y su futuro, el dolor en su pecho agudo, su mente gritando.
¿Era posible que todo lo que había conocido fuera una mentira? Mientras las sombras rodeaban, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a la niña cuando todo lo que amaba estaba en peligro? La tensión crecía. Javier miraba a su hermano Martín, caído en el suelo, mientras el caos se expandía a su alrededor. Los hombres encapuchados se lanzaron hacia ellos, armados y decididos, pero había algo en los ojos de Martín que le heló la sangre. Era un brillo que no había visto antes, una mezcla de rencor y desesperación. «Martín, ¿qué has hecho?», gritó Javier, aún sin poder procesar lo que ocurrió. Clara estaba a su lado. Sus ojos reflejaban miedo, pero también determinación. «Por favor, Javier, hay que irnos», insistió, tirando de su brazo, pero Javier no podía apartar la vista de su hermano. «Yo solo traté de protegerte», Martín exclamó, su voz llena de frustración. «Eras el último que quedaba, y estaba en juego algo más grande de lo que imaginas. La niña, Javier, ella es el centro de esto». Las palabras lo golpearon como un martillo. ¿Cómo podía Martín decir eso? «¿Qué estás diciendo? ¡Ella es inocente!». La confusión llenaba su mente, pero luego comenzó a entender. Sus manos temblaban. No era solo un juego, era una guerra. La imagen de la niña se entrelazaba en sus pensamientos. ¿Qué papel desempeñaban realmente sus padres en todo esto? «Todo lo que conoces está basado en mentiras, hermano», dijo Martín, su voz baja pero intensa. «Ellos están detrás de la corrupción de todo. No solo en el hospital, Javier. Esto es más grande. Los padres de la niña, ellos son parte de una red secreta, una que controla la ciudad». El aire se volvió espeso. Justo en ese momento, un disparo resonó en el pasillo. Javier sintió el impulso de correr, de salvar a su hermano, a Clara, a la niña. Todo dependía de una decisión, y esa decisión se tornaba más pesada. «Martín», gritó, «no puede ser. ¿Por qué no me dijiste antes?». Las palabras ardían en su boca. La traición retumbaba en su pecho. Pero antes de que pudiera continuar, un grupo de hombres enmascarados los rodeó. «¡Atrás! ¡Regresen!», gritaron, con las armas apuntando. Clara temblaba, pero su voz era firme. «Javier, mira», señaló detrás de los hombres, y en medio del tumulto vio a la niña. Su pequeña figura estaba atrapada, sostenida por uno de los enmascarados. Su corazón se detuvo. Todo su cuerpo reaccionó con un impulso visceral. «¡Sáquenla de ahí!», gritó Javier, mirando a Martín y a Clara. Pero Martín estaba paralizado. «No puedes hacer esto», exclamó su hermano, como si aún pudiera atraerlo hacia su lado. «Lo que he hecho, lo hice por ti, por nosotros». Y entonces una explosión resonó en el aire. El suelo tembló. Javier sintió que el tiempo se detenía. El ruido le penetró hasta los huesos, y antes de que pudiera reaccionar, un destello brillante lo dejó ciego por un instante. Cuando la visión le regresó, todo había cambiado. Los enmascarados estaban desorientados. Algunos caían al suelo, pero uno se abalanzó hacia él, gritando: «¡Atrápalo!». En ese instante, Clara empujó a Javier hacia un lado. «¡Ah!», él gritó. La escena se volvió confusa y borrosa. Vio el rostro de su hermano fragmentarse en su mente. Antes de que pudiera hacer algo, Clara fue atrapada por el hombre enmascarado.
La presión en el pecho de Javier se intensificó. El dolor de perderla se entrelazaba con el horror del momento. La niña, el escándalo. Todo era un plan cuidadosamente orquestado. En ese momento crítico, un giro inesperado emergió de las sombras. El rostro del enmascarado que había atrapado a Clara se retiró la máscara. Era el padre de la niña. ¿Qué? El grito de Javier se salió de su garganta. Sí, el padre de la niña era todo un plan cuidadosamente orquestado. En ese momento crítico, un giro inesperado emergió de las sombras. El rostro del enmascarado se retiró la máscara. Era el padre de la niña. La mirada del hombre era fría y en sus ojos resplandecía una profundidad aterradora. Las piezas encajaron. La corrupción, el dolor, todo se había encadenado. «Esto es solo el comienzo, Javier», dijo el hombre, su voz tensa y quebrada. «Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. La niña es solo una pequeña parte del plan». Y entonces, mientras Javier luchaba por digerir todo, escuchó una risa detrás de él. Era Martín, pero no era la risa de un hermano. Era una risa oscura. «Siempre quise ver cómo te quedabas sin opciones, Javier. Y aquí estás. Todo lo que creía se desmoronaba. La realidad se deslizaba entre sus dedos. ¿Era posible que su propia familia estuviera involucrada en la red de corrupción? Sus seres queridos, aquellos a quienes había jurado proteger, ¿estaban a un lado de la oscuridad? El corazón le latía desbocado, sintiendo que sus peores temores cobraban vida. En ese instante, supo que debía elegir: luchar por Clara y la niña, o enfrentarse a su propia sangre. La última imagen que se quedó grabada en su mente fue la del hombre enmascarado sonriendo, mientras el caos lo envolvía todo. No había más certezas. Todo estaba a punto de cambiar. El caos se expandía. La figura del padre de la niña, revelando su rostro, lo dejó helado. «Esto es solo el comienzo, Javier». Las palabras resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Clara, al borde del pánico, buscaba a Javier con los ojos. El enmascarado la sostenía con firmeza. Su respiración se aceleraba a medida que los hombres armados se acercaban. «No puedes hacer esto», gritó Javier, pero su voz se perdió en la confusión. Martín yacía en el suelo, su mirada vacía. La sensación de traición se aferraba a su pecho con una fuerza aplastante. Su hermano, quien había jurado protegerlo, había sido parte del entramado oscuro que estaba a punto de explotar. «Necesito que te quede claro, Javier. La niña es clave para todo esto. Sin ella, nada de esto tendrá sentido». Las palabras del padre retumbaban entre los gritos de quienes huían. El aire estaba pesado de humo y miedo. Un nudo se formó en la garganta de Javier. Luchaba por mantener la calma, pero la voz de Clara lo traía de vuelta a la realidad. «Javier, vamos», gritó, señalando hacia la salida antes de que todo se desmoronara. Sin embargo, su cuerpo no se movía, atado a la revelación. Justo cuando su mente se aclaró un poco, un sonido ensordecedor interrumpió la escena. Era un estruendo, seguido de un grito agudo que heló la sangre de Javier. «¡Detrás de ti!», gritó Clara. Javier giró en un movimiento involuntario y vio una sombra que se precipitaba hacia ellos. Sin saber cómo, el tiempo se alargó. La figura encapuchada de un hombre apareció de la nada, empujando a Javier y Clara hacia un lado. «¡Fuera de aquí!», gritó mientras forcejeaba,
con uno de los hombres enmascarados. Era una escena caótica. La adrenalina corría por sus venas, mientras la confusión lo mantenía en vilo. Pero entonces el giro llegó. En un momento de pura desesperación, Javier oyó una voz familiar. «Javier, soy yo, Sofía». La familiaridad del nombre dejó a Javier paralizado. Desde el suelo, la enfermera Sofía, compañera de años en el hospital, salió de entre la multitud. Tenía una herida en la cabeza, pero aún así se mantenía de pie, con determinación. «Sofía, ¿qué haces aquí?». La incredulidad lo invadía. Ella era quien había estado investigando el escándalo desde hacía meses, quien había comenzado el camino hacia la revelación. Los padres de la niña, ellos son parte de una red, de un tráfico de órganos. La revelación lo golpeó como un ladrillo. Esa nueva verdad era aún más abrumadora. ¿Qué? La palabra salió en un susurro. El dolor se transformó en un rayo de esperanza, en un deseo de salvar no solo a Clara, sino a la niña. Mientras el tumulto crecía a su alrededor, un nudo se formó en su estómago. «No hay tiempo, Javier. La niña está en peligro, y ellos son parte de esto». Las palabras de Sofía eran urgentes y sinceras. La cámara de su realidad se ajustaba, y la noción de justicia se encendía en él. ¿Cómo es posible? Entonces, un disparo resonó cerca. Clara olvidó todo lo demás. Hizo un movimiento instintivo hacia ella, pero la confusión lo envolvía. Entre sombras y cuerpos, una mirada del padre de la niña lo alcanzó. «El tiempo se agota», gritó. Y en ese momento, 3 hombres más irrumpieron en la escena. La mirada de Javier recorrió el lugar, buscando respuestas que se desvanecían como humo. La inminente desgracia los rodeaba. El trío llegó a la familia de la niña, que se abría paso entre la multitud. «¿A dónde creen que van?», gritó uno de ellos. Y justo antes de que Javier pudiera moverse, la propia niña apareció. Un destello de luz iluminó un rostro asustado, pero decidido. «Papá, déjame ir». La realidad se desgarró por completo. Su corazón se detuvo al crear equilibrios en el aire pesado, lleno de incertidumbres. El padre se giró hacia su hija con furia contenida. «Cállate, es por tu bien». Esa imagen lo descompuso. La revelación de Sofía, la angustia en los ojos de Clara, el grito de desesperación de la niña y el ecos de todo lo conocido se desplomaron, arrastrando su cordura con ellos. «No», gritó Javier. «No puedes dejar que esto continúe». Pero las palabras se perdieron en el caos. En la inminente tragedia, se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Y el desenlace no era más que una ilusión. En esa mezcla vertiginosa de miedo y determinación, valientes y cobardes se mezclaban. Y Javier se vio atrapado en un juego mortal, donde todo lo que amaba estaba en la línea. El silencio de un instante se convirtió en el bullicio del horror, y cuando todo parecía perderse, la verdad afilada se erguía al final de un camino menos transitado. ¿Qué era lo que realmente había comenzado? Sin duda, aquello no solo era un escándalo, era la vida misma. La lucha apenas había comenzado. La atmósfera. Javier sintió
Cómo se le encogía el corazón cuando vio al padre de la niña intentarla atrapar de nuevo. «¡Tienes que dejarla ir!», gritó, su voz llena de una determinación feroz. Pero el enmascarado solo rió. Esa risa era como una daga, hiriente y cruel. «Esta niña tiene más valor del que piensas», respondió, mirando a la pequeña con un deseo frío en sus ojos. Javier sintió que un fuego crecía dentro de él. No podía permitir que esto continuara. Clara, tan cerca, gritaba con una mezcla de miedo y rabia. «¡Sáquenla! ¡Ella no tiene nada que ver con esto!». Javier la vio y sintió fuerzas renovadas. No podía dejar que el pasado sufriera más. «Sofía», llamó con fuerza, captando la atención de la enfermera que había estado a su lado. «Cúbrenos». Sofía asintió y se movió, con la mirada decidida, preparándose para actuar. Javier avanzó, la adrenalina pulsando en sus venas. «Tú no tienes poder aquí», le gritó al hombre. Mientras sus pasos resonaban, la multitud se hizo a un lado. El miedo se mezclaba con la esperanza. «Suéltala, o te lo juro que va a ser el último error de tu vida». Justo en ese momento, todo estalló. Clara hizo un movimiento hacia adelante, distrayendo al padre. Sofía, como un rayo, lanzó algo a su lado, y con astucia logró neutralizar a uno de los hombres enmascarados. El caos se desató. Los gritos reverberaban en el aire, y Javier sintió que el tiempo se alargaba y se encogía a la vez. La niña gritó. Su voz era un eco desgarrador. «¡Ayuda!». Javier luchaba por llegar hasta ella. El mundo alrededor parecía moverse en cámara lenta. Fue como si un hilo invisible lo uniera a ella. Su propio miedo, sus recuerdos de lucha y deseo de salvación se avivaban. «¡Agárrate de mí!», gritó, extendiendo su mano hacia la pequeña. Ella, con la valentía de un guerrero, corrió hacia él, esquivando el peligro que la acechaba. Era un instante perfecto. Sus manos se encontraron, y en ese abrazo algo cambió. Hubo un momento de conexión pura, donde todo el horror y la oscuridad se desvanecieron. La niña se aferró a su mano. «No me dejes». Javier sintió una corriente de energía, un alivio que lo envolvió. «Nunca lo haré», prometió, y la mirada de la pequeña le dio la fuerza que necesitaba. Con un grito decidido, empujó hacia adelante. «Es hora de que se acabe esto». La multitud, viendo la determinación en sus ojos, también empezó a moverse. Todos querían escapar del horror. Sofía cubría la retirada, mientras Clara ayudaba a quienes caían en su camino. En medio del caos, Javier se dio cuenta de que su hermano, Martín, aún estaba allí. La vida en sus ojos se había apagado. La traición se cernía sobre ellos, como una sombra. «Martín», gritó, buscando una respuesta. Su hermano miró y en un instante entendió. «Elige tu camino», murmuró Martín, su voz cargada de dolor. «No todo tiene que terminar aquí». Era como si una parte de él reconociera el valor de Javier, aunque su sangre estuviera manchada de engaño. El sonido de la policía resonó afuera, pero el verdadero peligro estaba a solo unos pasos. La realidad era cruda, y aún quedaba mucho por desenredar. Javier no podía dudar. Pero justo cuando se giraron a la salida, otro disparo rompió el aire. Un grito resonó. Sofía había caído. El mundo se desvaneció para Javier. La angustia la inundó. Pero en lugar de rendirse, sintió esa chispa de fuego en su pecho. No todo estaba perdido. En un momento de decisión crítica, se dirigió a la multitud. «Sigan avanzando. Por Sofía, por todos nosotros». Y mientras tomó la mano de la niña,
nuevamente sintió que la esperanza renacía. Con la sirena sonando más fuerte y los pasos de la policía acercándose, el futuro era incierto, pero había una cosa clara: la lucha por lo correcto no había terminado. Mientras atravesaban la puerta, una sensación de libertad apareció en el aire. La noche seguía oscura, pero era solo el comienzo de lo que vendría. Y así, mientras Javier miraba hacia adelante, supo que la verdad, su verdad, estaba esperando ser revelada. La historia apenas comenzaba a escribirse, y tú, querido lector, no puedes perderte lo que está por venir. Suscribirte al canal inmediatamente es crucial para no quedarte fuera de las siguientes historias exclusivas que traemos para ti. Y si dejas ese poderoso me gusta ahora, estarás apoyando nuestro trabajo y alimentando el algoritmo para que otros puedan descubrir estas narrativas. Además, inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué crees que pasará después? Queremos saberlo. Y por favor, comparte este vídeo al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.